Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Cuatro o 5 minutos, hora de la costa este de los Estados Unidos. Veíamos las imágenes de un fin de semana de represión en Nicaragua. Una vez más, periodistas y activistas pro derechos humanos fueron víctimas de la persecución del régimen de Ortega. Un grupo de comunicadores fue agredido por efectivos antimotines en la sede de la Policía Nacional, a donde habían acudido para pedir explicaciones por los recientes allanamientos a sedes de ONGs y medios críticos al gobierno, como el diario El Confidencial. En conversaciones con NTN 24, Carlos Chamorro, director del diario El Confidencial, explicó cómo ocurrieron los allanamientos. Aseguró que el régimen no ofreció ninguna explicación para realizar este tipo de operativos. Aquí en Nicaragua, desde hace varios meses, vivimos en un estado de sitio, un estado de excepción de facto. El gobierno pudo haber convocado al Parlamento a un estado de emergencia para suspender los derechos constitucionales. No lo hizo, lo ha hecho de facto. Aquí lo peor ha sido la matanza, después del encarcelamiento de los presos políticos, pero ahora se violaron todos los derechos constitucionales. Ellos han invocado una resolución del Ministerio de Gobernación y un decreto de la Asamblea Nacional para eliminar la personería jurídica a 9 organizaciones no gubernamentales. Y también invocan una resolución del Ministerio de Gobernación para confiscar las propiedades de esas organizaciones no gubernamentales. Pero los medios de comunicación que yo dirijo no son organizaciones no gubernamentales, son sociedades anónimas, Promedia e Invermedia, que ellos han asaltado. Igualmente afirmó que pese a la persecución, seguirá adelante con la labor que ha venido desarrollando. En este país no hay Estado de Derecho. La vida de cualquier ciudadano y de los periodistas y los defensores de derechos humanos está expuesta en cada momento, nuestra vida y nuestra libertad. Y sí, tengo miedo, como tuvo miedo mi padre hace 40 años y fue asesinado por la dictadura de Somoza. Pero como dijo él en una ocasión, cada quien es dueño de su propio miedo. Nos pueden matar y también nos pueden encarcelar. Pero eso no va a cambiar la historia, eso no va a cambiar que este régimen va a caer y va a ser cambiado pacíficamente por la población. El descontento con el régimen de Daniel Ortega sobrepasa las fronteras. Cientos de nicaragüenses asilados en Costa Rica se manifestaron este domingo contra el gobierno. Por lo menos 600 personas salieron en caravana de autobuses desde San José en un recorrido de más de 300 kilómetros hasta las cercanías de la frontera. Allí marcharon con globos azules y blancos, los colores de la bandera de Nicaragua, que se han convertido en un símbolo de resistencia. Y ante esta situación, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua ha convocado para el próximo jueves a una huelga ciudadana de 24 horas para exigir la salida del poder de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Quiero saludar en esta parte del programa a Edipcia Dubón, exdiputada nicaragüense, politóloga. Edipcia, buena tarde, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un poco la tragedia que estamos viviendo los nicaragüenses. ¿De qué sirve este tipo de convocatoria como la que está haciendo la oposición a una huelga ciudadana este próximo jueves? Es decir, ¿tiene un efecto cierto? Bueno, tiene un efecto primero psicológico, ¿no? Reanimar a la ciudadanía nicaragüense, mantener este estado de ánimo, de resistencia en el país y sobre todo también enviar un mensaje al exterior de que en Nicaragua nada está normal, porque el régimen ha dispuesto toda una campaña publicitaria en el sentido de colocar esta premisa de que en Nicaragua todo está normal. Entonces la idea es efectivamente enviar este mensaje de que no hay ningún tipo de normalidad y que hay todavía una resistencia activa del pueblo de Nicaragua contra el régimen de Ortega. Vayamos a los eventos del fin de semana y los días anteriores. ¿Por qué esta nueva arremetida violenta contra periodistas, contra ciudadanos que el fin de semana hacían reclamo ante la confiscación de instalaciones y de equipos de trabajo? ¿Por qué nuevamente estamos viendo esto? Bueno, esto se inscribe en la cuarta etapa que bien había señalado ya el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se manifiesta en utilizar las instituciones como mecanismo de represión. El régimen ha utilizado la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, ahora la Asamblea Legislativa, para reprimir y hostigar a la ciudadanía. Esta última arremetida pues se concentra contra la libertad de organización y asociación de los liderazgos más importantes, las instituciones no gubernamentales más importantes del país, y el último golpe que prácticamente es una venganza, ¿no?, del régimen contra Carlos Fernando, uno de los periodistas más insignes de nuestro país, que desde el 2008 ha venido sufriendo una serie de hostigamientos y que, violentando ya la libertad de empresa en Nicaragua, pues arrecian la parada, prácticamente confiscando los bienes de Carlos Fernando y utilizando nuevamente la policía como un instrumento de represión. El sentido y el mensaje es, bueno, te golpeamos, anda, quejate donde querrás, de todas maneras aquí hay un sentido de impunidad que está establecido en el país, no hay garantías constitucionales, no hay debido proceso, haz lo que querrás, quejate con quien querrás, que aquí mando yo. Es prácticamente el Estado soy yo y se hace lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo. Ahora, Edipcia, ya que mencionas la libertad de empresa, ¿dónde está la empresa privada? Es decir, hoy se confisca la redacción de un medio de comunicación, pero mañana se confisca cualquier otra. Es decir, cuando lo haces la primera vez, no hay nada que te detenga. Bueno, es que aquí habría que señalar que esta no es la primera vez. En Nicaragua ya hay una serie de tierras que han sido apropiadas de manera ilegal. De hecho, el presidente de la Cámara Agrícola del país, UPANIC, Mike Healy, tiene sus propiedades prácticamente confiscadas. Y hasta más bien quienes han confiscado sus bienes quieren negociar con él para devolverle los bienes a cambio de dinero. O sea, esto no es la primera vez, sí tiene una escalada mayor porque esta empresa es ya un medio de comunicación, que eso no había sucedido, pero la empresa privada de Nicaragua está confrontada directamente con el régimen en esta etapa y de hecho ellos hicieron un posicionamiento muy fuerte la semana pasada señalando de que Nicaragua no tiene alternativa de salida mientras no se creen condiciones para un diálogo y un recambio político e institucional que permita restaurar la democracia. Edipcia, ¿se puede decir en este momento, como decía Carlos Chamorro hace unos minutos, que el Estado de Derecho ha muerto en Nicaragua? Totalmente, o sea, no hay ningún respeto a derechos constitucionales, derechos humanos fundamentales, no hay ningún tipo de garantía. Los nicaragüenses están viviendo prácticamente en un estado de sitio. Los nicaragüenses están viviendo prácticamente en un estado de sitio. Buena frase. Edipcia, mañana se cumplen 8 meses de aquel 18 de abril, desde que comenzaron las protestas en Nicaragua. ¿Qué ha cambiado en esos 8 meses?
Yo creo que lo que se ha reafirmado es la voluntad del pueblo de Nicaragua de vivir en libertad, de vivir en democracia, una resistencia que no se ve manifiesta en las calles como fue en abril, pero sí es una resistencia sorda que está ahí soportando toda esta violencia, todo este hostigamiento, toda esta represión, con la clara convicción que queremos un cambio pacífico, un cambio cívico. El régimen prácticamente está desgastado, está arrinconado a nivel internacional, se descaró por completo, decimos, Daniel Ortega está desnudo ante el mundo como lo que es, como un dictador, él y su mujer, y sencillamente es cuestión de tiempo. Estamos entrando a una tormenta perfecta donde el deterioro político se junta con el deterioro económico y eso ya es insostenible, pues porque Nicaragua no tiene fuentes de sustentación adicionales, como sí lo puede tener Venezuela con el petróleo, y tendrá que buscar una alternativa de salida. Sergio Ramírez, Premio Cervantes en España, fue vicepresidente de Nicaragua, afirma que en Nicaragua no hay gobernabilidad. Te pregunto, ¿coincides con él? ¿No hay gobernabilidad para Ortega? Yo creo que estamos a un paso de la ingobernabilidad, en el sentido de que cuando los factores económicos se deterioren por completo, la crisis social va a estallar. Hemos venido en un deterioro económico paulatino que ya va llegando a su cima y que seguramente esa conjunción de factores va a hacer que Nicaragua sea ingobernable. ¿Cómo afrontar una de las consecuencias de la represión, que es la diáspora, el éxodo? Si bien señalas que la situación de Nicaragua no es la misma situación de Venezuela, Venezuela tiene el respiro económico que le da el petróleo y no Nicaragua, lo cierto es que estas cosas pueden tardar en resolverse. Bien por represión o bien por acoso o por buscar oportunidades de vida, comienza esta lenta y dolorosa migración que ha comenzado ya en Nicaragua. Sí, y Daniel, realmente podemos decir que la diáspora en Nicaragua empezó hace mucho tiempo. Sí. Se acrecentó en estas fechas alrededor de la represión y el hostigamiento que ha habido en el país, pero es una diáspora que está activa haciendo trabajo internacional, organizando a la gente. La diáspora, por ejemplo, en Costa Rica, que es la diáspora más grande en estos momentos, más de 30,000 nicaragüenses, en condiciones muy dramáticas, pero con una voluntad de regresar al país y de seguir presionando por cambiar las condiciones. Entonces, para nosotros es claro que si regresamos a Nicaragua, los nicaragüenses podemos hacer una Nicaragua distinta. Y esa convicción la tiene el pueblo de Nicaragua. Nosotros, se ha dicho claramente que el único tranque que tiene Nicaragua es Daniel Ortega. Y él cada día está siendo más arrinconado y no va a tener más alternativa que salir del poder. Y esa es la convicción que tenemos los nicaragüenses y para lo que estamos apostando a hacer todo lo que sea necesario para que este régimen termine. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha urgido a Nicaragua a cesar el acoso contra la sociedad civil. ¿Crees, Edipcia, que tendría que ser más activa, más dura, más firme la reacción de organismos internacionales y de la propia comunidad internacional ante regímenes como los de Ortega? Lo que pasa es que para regímenes como estos las palabras no importan. No importa la diplomacia, no importan los actos de buena fe. Claramente estos regímenes solo entienden frente a la pared con contundencia. Y la contundencia, no todos, aunque quieran, tienen la facultad de dar esos golpes. En el caso de Nicaragua hay muy pocos espacios para presionar al régimen. Quizás el actor más importante es Estados Unidos por la relación comercial que tiene con el país, por la cooperación bilateral, por el flujo de recursos, de remesas que vienen de ese país. Entonces, esa relación es importante la relación del comercio centroamericano y de los países de la región centroamericana. Entonces,
para mí tiene que ver con una combinación de acciones y de factores que ejerzan suficiente presión real sobre este régimen. No son nada más comunicados o palabras de apertura para mantener la relación con el régimen, porque un poco ese es el juego de Naciones Unidas, mantener abierto ese diálogo para encontrar una alternativa de salida. Eso no lo van a resolver de esa manera. Claro. El régimen de Ortega es un régimen que juega recio y que necesita contrincantes recios que le pongan la parada más alta. Y claramente no todos, aunque quieran, pueden hacerlo. Claro. Ahora, las sanciones de Estados Unidos, ¿van en esa vía que señalas, por ejemplo? Efectivamente, desgraciadamente, tanto la orden ejecutiva del presidente Trump como la ley Nica Magnitsky son contundentes para el régimen de Ortega y para el pueblo de Nicaragua también. Edipcia, gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, porque la verdad es que con esa intención del régimen de colocar que todo está normal, hay medios que de repente como que ya no quieren, o es más de lo mismo, entonces ya no quieren cubrir lo que está pasando, y hay que estarlo haciendo porque es la única forma de mantener la presión también. Pues aquí estamos en NTN 24 para seguir denunciando la situación de Nicaragua. Son las 4:20, costa este en Estados Unidos. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el aumento del salario mínimo en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que el incremento será de un 16%. Antes de presentar la cifra, el mandatario celebró que la decisión sobre el tema se haya tomado luego de un consenso entre los empresarios, los trabajadores y el Banco de México en representación del gobierno. En el periodo anterior, muchas veces el salario se fijaba por abajo de la inflación. Nosotros hemos sostenido que en las circunstancias más adversas para la economía nacional se va a procurar siempre, y ojalá y no tengamos problemas económicos o financieros graves, pero nunca fijar el salario por abajo de la inflación. Es noticia la repatriación de 179 haitianos en un avión de la Fuerza Aérea del gobierno de Chile. La medida hace parte de la cuestionada política migratoria que viene implementando el Ejecutivo chileno y que ha sido calificada por organizaciones sociales como racista y xenófoba. Juan Pablo Monsalve, periodista en NTN 24 de Santiago, tiene información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues a pesar de las duras críticas que ha recibido el gobierno del presidente Sebastián Piñera por su política migratoria y por no haber adherido además al Pacto Mundial para la Migración, el Ejecutivo continúa implementando distintas medidas, entre ellas este denominado Plan de Retorno Voluntario. El día de hoy, 179 haitianos, tal como ustedes lo señalaban, abandonaron el país. Desde precisamente las autoridades migratorias en esta nación calificaron como positivo este tercer vuelo que salió rumbo a Puerto Príncipe. Estamos contentos efectivamente de poder seguir con este programa. Vamos a continuar durante los primeros meses del 2019 y ahora estamos enfocados justamente a dar el servicio de mejor calidad. Agradecemos la puntualidad justamente de los ciudadanos haitianos, a lo que no ocurrió mucho en los otros vuelos, y esperamos cada vez hacer el proceso más expedito, más ordenado, más transparente y poder darle una solución justamente a estas personas que lo único que quieren es volver a sus países. Desde las organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes en Chile, pues han lanzado duras críticas a este plan denominado Plan de Retorno Voluntario. Insisten en que son expulsiones encubiertas. Esto es una devolución encubierta donde se generan todas unas condiciones que hacen imposible la vida en el país para una comunidad determinada, que es la haitiana, que
hay que recordar, es importante recordar que no es la comunidad mayoritaria, pero se genera una imposibilidad de supervivencia en el país por unas ciertas medidas que se han ido tomando a lo largo del año y que genera que la única posibilidad es devolverse, no es acogerse a estos planes de retorno. Yo creo que estar felices de que el Estado haya sido incapaz de acoger a una población determinada, yo creo que es de muy mal gusto. Este avión de la Fuerza Aérea chilena pues retornará esta misma noche desde Puerto Príncipe a Santiago. Sin embargo, realizará una parada clave allí en Caracas, donde recogerá a 50 chilenos que precisamente huyen de la crisis política, económica y de escasez que se vive en territorio venezolano. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de llevar a los tribunales a uno de los programas de comedia más vistos en todos los Estados Unidos. Trump acusó a Saturday Night Live de ser una máquina de propaganda del Partido Demócrata. Ladies and gentlemen, Donald Trump. Estos eran los tiempos en los que quizá Donald Trump no tomaba las bromas tan a pecho como ahora. Part of the reason I'm here is that I know how to take a joke. El hoy presidente de Estados Unidos asistió al programa Saturday Night Live en noviembre de 2015 cuando ya competía para llegar a la Casa Blanca. Pero ahora amenaza incluso con llevar a juicio a uno de los programas de comedia más vistos en Estados Unidos. Un escándalo real es la cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live. No son más que una cobertura injusta de las noticias y anuncios demócratas. Debería ser probado en los tribunales. No puede ser legal, solo difaman y minimizan. ¿Confabulación? Su tweet llega justo cuando parecía estar perdiendo la guerra contra la comedia en medio de la polémica por la trama rusa. All right, is everyone on? Yes. What is even a Putin? Saturday Night Live ha parodiado al mandatario besándose con el presidente ruso Vladimir Putin e incluso un miembro del Ku Klux Klan. No thanks, I'm good, sweetie. La propia Stormy Daniels, actriz porno que acusó al mandatario de haberle pagado en plena campaña presidencial para que guardara silencio sobre su supuesta aventura amorosa, apareció en el programa caricaturizando la presunta gestión del pago a través del abogado Michael Cohen, hoy en prisión. This is Michael Cohen. Are you alone? Yes. And what are you wearing? Excuse me? Recientemente Trump fue parodiado en un sketch que mostraba cómo sería Estados Unidos si nunca hubiera sido elegido presidente en los comicios de 2016. Una fantasía en la que estaba divorciado de la hoy primera dama Melania Trump y en la que Alec Baldwin encarna al mandatario. Ben Stiller interpreta al ex abogado personal del magnate Michael Cohen y Robert De Niro al fiscal especial de la trama rusa Robert Mueller. Es noticia un operativo de la policía española que terminó en la detención en Vitoria, en el País Vasco, de un ciudadano argelino aparentemente vinculado con el grupo terrorista Estado Islámico. Según las primeras investigaciones, el sospechoso tenía entre sus objetivos el adoctrinamiento de personas para que formaran parte de ISIS. El reporte con Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De esta madrugada, la Policía Nacional Española detuvo en Vitoria a un ciudadano argelino supuestamente vinculado con el grupo terrorista Daesh. Entre sus funciones estaría el adoctrinamiento. La Policía Española detuvo en Vitoria a un ciudadano argelino de 36 años por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Durante los últimos 4 años, el detenido desarrolló numerosas acciones presuntamente destinadas a favorecer e impulsar la actividad de ese grupo terrorista. Entre ellas, divulgar y extender la doctrina fundamentalista sunita, realizar labores de captación directa y remota, favorecer el regreso de terroristas a Europa o colaborar con otros yihadistas que aún permanecen en Siria. El detenido recibía ayudas económicas por desempleo mientras obtenía recursos de un negocio propio encubierto de venta por Internet. En su labor de alienación remota, las pesquisas policiales indican que su intención era destinar este dinero al mantenimiento de adoctrinados que después apoyarían su idea de reconstruir el caído califato de Daesh.
El ciudadano argelino además aprovechaba su cargo como presidente de una reconocida asociación cultural para difundir con mayor facilidad el credo yihadista entre los miembros de la comunidad islámica vasca. El ahora detenido llegó a alardear de su habilidad para fabricar artefactos de explosivos caseros. Eso fue el detonante para que la policía actuara de inmediato y lo detuviera. Y la policía española ya tenía en la mira a este sujeto porque en ocasiones anteriores había tenido altercados con varios miembros de la Fuerza Armada. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el cumpleaños número 82 del Papa Francisco. Con una torta que le brindaron un grupo de niños de un dispensario pediátrico en el Vaticano, celebraron el nacimiento del Santo Padre. Aunque a él no tiene o no le gusta la costumbre de celebrar esta fecha, los pequeños lo invitaron a soplar las velas. Los mensajes de felicitación comenzaron a llegar desde muy temprano a la Santa Sede. Incluso una pastelería de Roma mandó, como todos los años hace, un pastel al Papa. Tenía una dedicatoria relacionada con la Jornada Mundial de la Juventud que habrá de celebrarse a finales del próximo enero en la ciudad de Panamá. Papa Francesco. ¿El bebé de Jesús hubiera tenido una gripe, un resfriado? Estoy seguro que sí. ¿Y qué habría hecho su madre? No sé si había un dispensario en Nazaret o en Egipto, pero estoy seguro de que si la Virgen viviera en Roma, habría llevado al niño Jesús a este dispensario, seguramente. Trabajar con niños no es fácil, pero puede enseñar mucho. Me enseña que para entender la realidad de la vida debemos rebajarnos a medida que nos inclinamos para abrazar a un niño. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Al regreso, se va a materializar el cierre del gobierno de los Estados Unidos por la falta de un acuerdo para el presupuesto fiscal de 2019. El presidente Trump insiste en que si no le entregan los recursos para el muro, va a paralizar la actividad ejecutiva. Es una semana definitiva. Venimos con más en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Y en esta parte del programa comenzamos en Nueva York, que ahora tiene un nuevo héroe hispano. Se trata de un hombre que intervino cuando una mujer de origen asiático era agredida por otra de raza blanca en el metro de la ciudad. La víctima fue centro de insultos racistas, de patadas, de puñetazos. La agresora fue detenida, tendrá que ir a juicio. Alejandro Rincón tiene la historia. Alejandro. Hola, buenas tardes. Sucedió todo a primera hora del día, cuando suele ser la mayor la concentración de pasajeros dentro del sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Este incidente tuvo lugar en uno de los vagones de la línea D, que recorre desde Brooklyn hacia Manhattan. En un momento imprevisto, una mujer blanca empieza a lanzar insultos en contra de una joven pasajera de origen asiático, quien, sorprendida ante esos insultos, pues realmente no se dejaba provocar. Esa agresión verbal terminó convirtiéndose después en un ataque físico. Literalmente empezó a golpear esa mujer con su sombrilla a la joven asiática, quien solo trataba de bloquear esos golpes. A pocos pasos de allí estaba Juan Ayala sentado registrando todo con su teléfono móvil, y en un momento, cuando él sintió que esa agresión estaba a punto de convertirse en algo peor de lo que ya era, decidió entrar en acción, confrontar a esa mujer y posteriormente neutralizarla para que no siguiera atacando a esa joven asiática. A propósito de esta acción, le consultamos directamente a Juan qué lo motivó a ser protagonista de esta historia y sobre todo por qué decidió ayudar a esa mujer. En el momento yo no tenía tiempo para pensar en miedo. En el momento la única cosa que estaba pensando es: déjame parar esto antes que se ponga más peor. Mira, he hecho algo muy mal y yo lo estoy retando hasta que llegue la policía y ya.
después de esperando ahí como 10 minutos llegaron la policía. Y gracias a Dios que habían gente que ya vieron la pelea, que salieron del tren conmigo. Porque si no fue por esas personas que salieron, yo sé que me iban a disparar cuando llegaron. Aun cuando fue oportuna la acción de Juan, la verdad es que él también puso en riesgo su integridad física. La mujer realmente no solo estaba teniendo un comportamiento errático, sino violento. Esta es la lectura que hace el propio protagonista de esta historia sobre esta acción de la mujer. Eso es lo que yo quiero de esto. Yo quiero que la gente vea lo feo que se ve a ser racista y que piensen antes que ellos hablen y actúan, y de lo que son víctimas de la gente racista, que se paren y que no lo aguanten. Juan Ayala neutralizó a la mujer agresora y después la puso a disposición de las autoridades, quienes escucharon el testimonio de otros pasajeros y también incluyendo el de la propia víctima de la agresión. Argumentos que fueron claves para entender la realidad de las circunstancias y sobre todo lo que permitió poner en captura o en detención a la mujer agresora, que ya tenía un incidente o historial de agredir a otros pasajeros dentro del metro de la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y a propósito, una comisión del Congreso estadounidense va a visitar mañana el centro al que fue trasladada la niña guatemalteca de 7 años que lamentablemente falleció bajo la custodia de la patrulla fronteriza. La menor habría muerto deshidratada tras sufrir un paro cardíaco. La niña fue detenida junto a su padre tras cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México de manera irregular. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Escucha, estamos en la lucha. La familia de Jacqueline Calmaquin aún no logra comprender cómo la niña guatemalteca de 7 años pudo morir mientras ella y su padre estaban bajo la custodia de autoridades estadounidenses. La familia de Jacqueline, por medio de su abogado, exige ahora una amplia investigación transparente y neutral. Su pedido ha sido acogido por grupos pro-inmigrantes y de derechos humanos en Estados Unidos. Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y la misma Casa Blanca han rechazado las acusaciones en su contra y más bien han insistido en que las autoridades actuaron a derecho en todo momento. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Mundo! ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Mundo! Jacqueline y su padre estaban buscando asilo en Estados Unidos y formaban parte de un grupo de inmigrantes arrestados el 6 de diciembre, cerca de un cruce fronterizo con Nuevo México. Horas más tarde fueron colocados en un autobús hasta la estación de la patrulla fronteriza más cercana, pero Jacqueline comenzó a vomitar y finalmente dejó de respirar. Más tarde murió en un hospital de Texas. Son las 4:42 en la costa este. La posible no aprobación de fondos para construir el muro fronterizo tiene de nuevo en jaque al gobierno federal. Esta semana las agencias gubernamentales podrían quedarse sin fondos si el Congreso no aprueba la financiación de la polémica obra, como lo exige el presidente Donald Trump. El informe, nuestra cadena aliada, La Voz de América. La Casa Blanca insiste en que el Congreso le proporcione $5.000 millones para construir un muro en la frontera con México, a pesar de que los legisladores de ambos partidos parecen no querer dárselos. Y la pelea está colocando al gobierno norteamericano al punto del cierre. La amenaza de cerrar el gobierno es un clásico navideño en Washington. El 21 de diciembre expira el financiamiento de algunas agencias en Estados Unidos. Y a menudo, demócratas y republicanos se enzarzan en duras y largas discusiones sobre el presupuesto que a veces acaban con parte de la administración sin fondos para funcionar. Pero esta vez es el muro fronterizo que Donald Trump quiere construir. Y si no se llega a un acuerdo, algunas partes del gobierno dejarán de operar el viernes a medianoche. El lunes, Mercedes Schlapp, directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, especificó que el mandatario sigue tratando con el Congreso. Él está buscando tener una mayor financiación para la seguridad fronteriza. Esa es su prioridad y vamos a encontrar maneras de llegar a esos $5.000 millones y asegurarnos de aumentar los fondos no solo para la barrera
barrera física, sino también para la tecnología y el personal. Pero el presidente carece de los votos en el Congreso, controlado por los republicanos, como para respaldar el financiamiento del muro a ese nivel. Los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han propuesto no más de $1.600 millones y este dinero no sería para el muro, sino para mejorar en las barreras que ya existen y en otras medidas de seguridad fronteriza. De hecho, Schumer especificó quién quiere de verdad este muro. Depende del presidente, él es quien lo quiere. Nadie más lo quiere, ni los demócratas, ni los republicanos en la Cámara de Representantes, ni el Senado lo quieren. Él sí. Faltan solo 4 días para el posible paro del gobierno y aún no se ve una solución entre las partes. Con el cierre, aproximadamente una cuarta parte de los empleados del gobierno resultarán afectados, incluyendo parcialmente los de los departamentos de Seguridad Nacional, de Transporte, de Estado y de Justicia, así como los de los parques nacionales. Quiero saludar en esta parte del programa y a propósito de este tema a Evelyn Pérez Verdía. Ella es analista internacional, consultora senior de política latina en Instagris Communication and Research. Señora Pérez, bienvenida, buena tarde, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, siempre es un gusto estar contigo y con todos los que están con nosotros. Igual para nosotros tenerla. Yo voy a apropiarme de una frase del corresponsal que decía que esto es prácticamente un clásico decembrino, este forcejeo entre la presidencia y el Congreso por el presupuesto federal. ¿Alguna diferencia en esta oportunidad? Bueno, Dani, yo creo que tenemos que primero empezar con lo que nosotros hacemos. Yo me enfoco en estudios, nos enfocamos en encuestas y una de las cosas principales que cualquier presidente, como tú bien lo sabes, al igual como el presidente de los Estados Unidos, tiene que acordarse, es que una población estadounidense que está diciendo que no deberían cerrar el gobierno. Siempre se tienen que mirar las encuestas. Ahorita en la última encuesta de USA Today y Suffolk dice que el mensaje es claro de los estadounidenses y que no se debe cerrar el gobierno. 50% dice que no se debe cerrar. Ahora, si se cierra, 43% culparían al presidente de los Estados Unidos y a los republicanos. Y bueno, claro está, vamos a hablar de la base del presidente, que 24% de los que sí quieren que cierre, si se cierra, el 24% culparía a los demócratas. Son números... Son números clarificadores, pero pareciera que el presidente Trump no está muy de acuerdo con ellos, porque él decía que se sentiría orgulloso si paraliza por esta razón el gobierno federal. Bueno, tenemos que acordarnos, Idania, que está terminando el año. Y el 3 de enero entra una Cámara de Representantes muy diferente a la de antes, una Cámara de Representantes donde la líder de la Cámara de Representantes es demócrata, que es Nancy Pelosi, que ahora va a ser una de las personas más poderosas de los Estados Unidos. Él tiene que hacerle esta promesa a su base, es algo que él constantemente estuvo abogando mientras que estaba en campaña y él tiene que cumplirle a su base. Pero lo que tenemos que recordarle al presidente es que somos más que esa base, somos millones de estadounidenses que estamos pidiendo algo diferente y es algo que ni siquiera las personas del gobierno que trabajan deberían tener que pagar el precio, especialmente en las Navidades y en estas fechas de fiestas, por una base y lo que ellos quieren. Ahora, ¿por qué es tan importante, Evelyn, esta negociación del muro? Es decir, fue una campaña, fue una promesa electoral de campaña del presidente Trump. No ha podido cumplirla, pero insistir, digamos, ¿es el lema del presidente hasta conseguirlo? Es muy buena pregunta, Idania, porque, bueno, él dice que la frontera que está entrando, como ya sabemos, la retórica, criminales, que están entrando personas que nos van a herir, y ese es el miedo, la xenofobia que estamos viendo en este país ahorita, cuando muchos son personas, como tú bien sabes, que están escapando unas situaciones donde ya no tienen nada que perder en su país. Y entonces es más interesante que eso. Tenemos que acordarnos una cosa. De acuerdo al Centro de Estudios Migratorios,
En el 2015, 44% de los que estaban viviendo como indocumentados de este país eran individuos que habían entrado legalmente con visa. No solamente entran por frontera, hay diferentes formas, pero al final del día hay algo aquí, Dani. Nosotros somos un país donde hay una estatua de libertad. Eso es lo que nos ha representado por cientos de años. Una estatua de libertad donde hemos traído a inmigrantes de todo, y tú lo sabes muy bien, sí. Es lo mismo con Venezuela y lo que estamos tratando de pedir como el TPS de Venezuela ahorita con la situación que está ahí. Entonces no tenemos que olvidarnos y es de nuevo, tenemos que elegir a personas que sepan y entiendan esa parte. Ahora, Evelyn, ¿quién va a ganar en este forcejeo entre el presidente Trump y el Congreso? Es decir, no solo son los demócratas quienes no quieren aportar los recursos que está solicitando el presidente, $5.000 millones para el muro. Hay republicanos que tampoco quieren. Es decir, es como decía Schumer en la nota, parece que el único que lo quiere es el presidente Trump. Bueno, y Dani, es un buen punto, porque cuando ya hay docenas y docenas, lo que estaba leyendo, de republicanos que ya no van a estar el próximo año porque perdieron su elección. Y lo interesante es que ya no tienen nada que perder. Entonces, se están uniendo con lo que es moral hacer, que es no cerrar el gobierno. Y es lo que están haciendo. Entonces, por eso es cuando la gente se une, cuando las personas con ese compás moral se unen, se pueden hacer grandes cosas en los Estados Unidos. Entonces, el que va a ganar es el que tiene el compás moral por hacer lo correcto en este país. Claro, Evelyn, y en la mitad de todo esto, digamos, están un grupo de empleados, y estamos a días de celebrar la Navidad. Si se paraliza el gobierno, no van a poder cobrar. Y te pregunto, ¿de quiénes son rehenes? ¿Del Congreso o del presidente Trump? Bueno, yo creo que ese es un punto muy interesante, pero recordemos, Idania, que también han pasado leyes donde solamente si se cierra el gobierno, lo último que vi es el 25% del gobierno, no es en su totalidad. Okay. Pero de cualquier manera son personas que merecen tener, con el trabajo que hacen para todos, irrelevante a nuestras ideologías políticas, deberían tener el derecho de tener lo que ellos merecen por el trabajo que hacen por nosotros, y eso se debería tomar en cuenta. ¿Ves al presidente Trump cediendo en esto? No, yo no creo, porque él recuerda que él tiene una elección, va a estar en campaña y él tiene que mantener una base muy fuerte, justamente cuando estamos viendo todas estas cosas que están saliendo de Mueller y lo de su abogado. Él tiene que mantener su base muy cerca a él en este momento. Entonces no creo que se va a dejar influenciar, porque es muy importante esa base para él en este momento. Es decir, que podemos cerrar la semana sin un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo resulta todo esto, pero de nuevo deberían pensar en las personas que realmente trabajan por nosotros. Yo trabajo para el Congreso, sé que es ese trabajo, es muy lindo el nombre, pero muchas veces no ganan mucho. Entonces, el título de trabajar para el Congreso, entonces son personas que, de nuevo, hacen mucho trabajo por nosotros y se deberían tomar en cuenta. Antes de despedirte, ¿pudiéramos o nos pudieras compartir de nuevo las cifras con las que empezaste? Los porcentajes que culparían al presidente Trump y a los republicanos de cerrarse el gobierno, de no llegar a un acuerdo a finales de esta semana. Claro que sí, esto fue una encuesta de USA Today y la encuestadora es Suffolk, donde dice que 54% dice que no deberían cerrar. Y de nuevo, 43% de la población en esta encuesta culparían al presidente y a los republicanos, y 24% culparían a los demócratas. Pues con esta cifra te despido, Evelyn Pérez. Gracias por acompañarnos como siempre en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dani. Buena tarde para ti. Son las 4:53, hora costa este en los Estados Unidos. ¿Habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Interesantes las cifras, deberían tenerlas en cuenta, ¿no?
las cifras que nos ha dado Evelyn Pérez. 54% piensa que no debería cerrarse el gobierno y 43% culparía a los republicanos y al presidente Trump. Con esto seguimos en la tarde de hoy. Seguimos en Estados Unidos porque Marta Kennedy Morales, una niña de 8 años, recibió hace unos días una carta de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. La también ex secretaria de Estado le escribió para consolarla luego de que Marta fuera derrotada por otro niño en unas elecciones a presidente de la clase organizadas en el marco de una elección sobre el funcionamiento de las instituciones. Marta perdió por un solo voto y fue declarada vicepresidente. Y antes de cerrar esta parte del programa, les mostramos el diamante más grande encontrado en la historia en América del Norte. Se trata de una gema de 552 quilates que fue descubierta por la minera Dominion Diamond y su socio Rio Tinto Group en una mina en Canadá. Hasta el momento se desconoce el valor asignado porque aún deben revisar los cortes y el resultado final de la piedra preciosa que es apta para trabajar la joyería. Hacemos una pausa en la tarde de hoy. Al regreso, el nuevo presidente de Brasil no quiere invitar a los representantes de los regímenes de Venezuela y Cuba a su toma de posesión. Venimos con esta y otras informaciones. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 4:59 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 5:59 minutos en Caracas, Venezuela. Precisamente allí, internacionalistas y diputados aseguran que la represión y la persecución política va a incrementarse el próximo año si el gobierno de Maduro se sigue negando a una salida pacífica de esta crisis. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Representantes de la Comisión de Política Exterior del Parlamento enviaron una comunicación a las embajadas que hacen vida en Venezuela. En la misiva advierten lo necesaria que es su permanencia en el país como garantes de la democracia. Precisamente eso es lo que está buscando el gobierno de Maduro. El aislamiento, la presencia del cuerpo diplomático en Venezuela es una garantía para la defensa de los derechos humanos, una garantía para tener testigos de excepción dentro de Venezuela de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, las sistemáticas violaciones a los principios fundamentales de la democracia. Francisco Sucre advirtió que la migración se pudiera incrementar significativamente en el año 2019. Ya hay estudios que así lo confirman. En función del aumento exponencial de la crisis de refugiados venezolanos, ayer un instituto de mucho prestigio en Estados Unidos, el Brookings Institute, estableció en un estudio una proyección de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela para finales del año que viene. Las Naciones Unidas está estableciendo que la cifra va a aumentar en 2 millones y se va a colocar en más de 5 millones de venezolanos afuera. Y eso, por supuesto, está generando una situación de crisis regional. Mientras tanto, el internacionalista Carlos Luna señala que es un error venderle a los ciudadanos que el 10 de enero es el día de la batalla final. Por el contrario, es necesaria la prudencia y la coherencia. El 10 de enero no es que va a ser la victoria final, no hay que vender humo. Yo creo que es fundamental el hecho de no vender humo. Lo que sí creo que eso va a desencadenar una serie de procesos porque Nicolás Maduro, al no ser aceptado y no ser reconocido el proceso del 20 de mayo por 3/4 partes del mundo occidental, le va a dar una dificultad en términos de lo que es su estabilidad en el poder y lo que es su legitimidad tanto de origen como de ejercicio, con lo cual se abre una serie de posibilidades para lo que tiene que ver con el cambio político, constitucional y democrático en Venezuela. Si el gobierno huye hacia adelante, la crisis se intensificará. Cuanto su producción petrolera está en 1.1 millones de barriles y que se prevé que para mediados del año que viene bajaría a 500.000 de barriles, con lo cual el rentismo petrolero estaría totalmente en un saldo negativo y con eso le dará una incapacidad de importación de los recursos y podría entrar en una hambruna generalizada y una violación sistemática de derechos humanos. Para el año 2019 se pueden incrementar las sanciones a los funcionarios del gobierno. Estoy convencido, y eso es la información que tenemos,
creemos que va a venir un aumento exponencial de la presión internacional, porque como les decía al principio, Venezuela no puede ser vista, y la problemática que estamos viendo en Venezuela, como un problema aislado. Es un problema que tiene repercusiones continentales y repercusiones mundiales. El internacionalista Carlos Luna exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a buscar una salida pacífica a la crisis. La violencia no es el camino. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Quiero saludar en esta parte del programa a William Dávila, diputado, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, por esta invitación, como siempre, solidaria tú con el pueblo venezolano. Diputado, ¿cómo queda Venezuela en el año 2019? Si tomamos en cuenta lo que se ha dicho, que no va a ser reconocida por gobiernos o que embajadores van a salir del país. ¿Aislada? Sí, yo pienso que cada día Venezuela o el régimen está cercado, pero al mismo tiempo voy a advertir lo siguiente. Yo creo que va a haber una profundización de la represión de manera selectiva. Yo creo que aquí vamos a ver situaciones que nunca antes habíamos visto, autoatentados para inculpar a la oposición y al mismo tiempo persecuciones y atentados selectivos contra determinados líderes de la oposición, porque ese es el camino que le toca a este tipo de regímenes autocráticos como el que tenemos. Sí. La relación de Venezuela con Rusia luego de los ejercicios militares. ¿Es creíble que Putin esté dispuesto a jugársela por un país en crisis? ¿O es solo, como ha opinado mucha gente, para irritar de alguna forma a los Estados Unidos? Yo creo que no creo que Putin vaya a comenzar la Tercera Guerra Mundial aquí en Venezuela, ni creo que Venezuela se pudiera convertir en una especie de Medio Oriente, ¿no? Sin embargo, aquí hubo una intervención militar de Rusia en Venezuela, porque el régimen de Maduro permitió que sin la autorización de la Asamblea Nacional viniesen bombarderos, aviones de transporte que pueden cargar incluso bombas atómicas. Eso es una violación al Tratado de Tlatelolco, eso desequilibra la lucha pues, por la paz en América y por supuesto es un factor de perturbación sumamente grave. Además, como lo acabo de decir, es un acto de intromisión militar contra Venezuela. La migración para el 2019 va a incrementarse. Según un estudio realizado por Brookings Institution, se estima que en Venezuela, si la situación no cambia, entre refugiados y migrantes podría perderse cerca, es que es una cifra muy dura, del 25% de la población actual. Sí, es que están los informes últimos que sacó las Naciones Unidas, en donde de seguir la situación actual, nosotros pudiéramos cerrar el año 2019 con 5.4 millones de venezolanos en el exterior, es decir, entre migrantes y al mismo tiempo refugiados. Esto es una situación sumamente grave porque la diáspora de talento, el drenaje de talento es irreemplazable. Es decir, eso para nosotros como país nos afecta seriamente. Claro, el país receptor sale beneficiado, sobre todo si al migrante es tratado de buena manera, el Producto Interno Bruto de esos países van a crecer. De ahí pues que nosotros aprobamos, yo presidí esa comisión, la ley de migración de retorno, que es una ley de transición. El día de mañana van a regresar a Venezuela todos esos centenares de venezolanos para reconstruir la patria, porque son altos técnicos, personas capacitadas, profesionales, gente con determinados oficios necesarios para la reconstrucción de Venezuela. Diputado, hay un punto importante del que se viene hablando en las últimas semanas. ¿Representa Venezuela una amenaza para la región, tomando en cuenta que hay presencia de grupos irregulares en 2 estados del país? ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional? Sí, Venezuela hoy día, o mejor dicho, Maduro, es una amenaza para la región, porque es un estado fallido. Es un estado soportado por el narcotráfico, por grupos violentos, grupos irregulares y por supuesto una serie de militares corruptos. Eso, como lo acabamos de ver con la intromisión militar de Fuerza Aérea Rusa en Venezuela para desequilibrar
las políticas de estabilización y de paz en Venezuela, en América. Por supuesto, hay un ejemplo concreto que Maduro es una amenaza para la región. Y por eso que el derecho internacional americano tiene que funcionar. Nosotros, la comunidad internacional de América, América del Sur, fundamentalmente Colombia, yo soy de los que pienso que la salida a esta crisis que tenemos actualmente en Venezuela, esta catástrofe, pasa por una fortaleza espiritual y política con Colombia y los países de América. ¿Usted pudo ver a estos grupos irregulares? ¿Tiene información específica? Por ejemplo, sobre el ELN. Sí, es verdad. Yo presido la Comisión del Esequibo, que por cierto es uno de los temas serios que vamos a tener el próximo año. Ahí hay una demostración fehaciente cómo Maduro traiciona a la patria, entrega la zona en reclamación básicamente sin decir absolutamente nada. Y cuando nosotros fuimos a la isla de Anacoco, que es una de las zonas que está la mitad de la isla siendo reclamada pues por Guyana, para poder llegar nosotros allí tuvimos que pasar un punto de control del Ejército de Liberación Nacional. Si no hubiéramos pasado por ese punto de control, no nos hubieran permitido los del ELN llegar a la isla de Anacoco, nosotros no hubiéramos llegado. Es inconcebible que eso pase en pleno territorio venezolano, apenas a 1 kilómetro de un puesto de control militar que nos dijo de las Fuerzas Armadas que íbamos a cuenta y riesgo de nosotros, porque ellos no podían garantizar nuestra protección. Y sin embargo fuimos, porque ese es nuestro rol, ese es nuestro papel, forma parte de la función de control como diputado y precisamente ahí ejercimos soberanía, la que no hace Maduro ni los militares. Y no quiero dejar de preguntarle en relación a la Asamblea Nacional, a la cual pareciera acabársele el tiempo. ¿Qué piensan ustedes que han logrado desde la Asamblea Nacional? Sí se ha logrado. Primero, que se ha visibilizado las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Segundo, que el tema migratorio, que lo venimos denunciando y advirtiendo desde cuando eso no era una crisis en toda América y en el mundo, hoy día se convierte en un problema planetario. En tercer lugar, porque hemos logrado mantener la dignidad nuestra como asamblea, pese a que tenemos casi 3 años que no nos pagan. Y se producen sentencias a diario en contra de la Asamblea Nacional. Hemos sabido defender nuestra dignidad nacional, defendiendo el territorio y sobre todo hemos creado un banco de leyes. Eso es muy importante señalarlo, no es que nosotros no estemos cumpliendo nuestra función legislativa. Ya tenemos un banco de leyes con más de 15 leyes, dentro de los cuales recuperación de activos, la migración de retorno y otras leyes más con sentido prospectivo, que el día de mañana, cuando nosotros tengamos una democracia plena, ahí está ya una institucionalidad creada y aprobada por el único poder legítimo del pueblo, que es la Asamblea Nacional. Quiero dar las gracias a William Dávila, diputado, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en Venezuela. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Idania, y como siempre, tú siempre dando un paso al frente en defensa del pueblo venezolano, de nuestra dignidad y de nuestra soberanía. Gracias, diputado. Buena tarde para usted. Son las 6:11 en Caracas. Continuamos con más. Por cierto, y a propósito de política exterior, los representantes de los regímenes de Cuba y Venezuela no serán bienvenidos en la investidura del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. A petición del mandatario electo, la Cancillería retiró las invitaciones a ambos países para la ceremonia del 1 de enero. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que en principio ambos gobiernos recibieron la tarjeta de participación, pues invitó a todos los países con los que Brasil mantiene relaciones diplomáticas. Sin embargo, Bolsonaro y el equipo que coordina el evento decidieron retirarla. El mandatario entrante aseguró que los regímenes que violan las libertades de sus pueblos no serán recibidos en Brasil. Naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos actúan abiertamente contra el futuro del gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones. No estarán en la posesión presidencial en el 2019. Defendemos y respetamos verdaderamente la democracia. Y de la política exterior en Venezuela o de Venezuela pasamos a la economía.
La crisis se agudiza con una hiperinflación galopante. En el mes de noviembre ha llegado a 1.300.000%, según cifras que se han proporcionado en la Asamblea Nacional. Los parlamentarios han indicado que la situación es catastrófica, pues van 60 meses de recesión económica. Este es un informe de Luis Laya. Este año 2018 lo hemos catalogado el año de la catástrofe. Una catástrofe cuya magnitud todavía no atinamos a ponderar y a precisar. La crisis económica en Venezuela es devastadora. El país está sumido en su peor momento histórico, con una inflación de 1.300.000% para el mes de noviembre. Ha consistido en un cóctel explosivo de controles de precio, controles de cambio, restricciones al comercio y, lo más grave, el financiamiento del Banco Central mediante la emisión de dinero, y los cálculos apuntan a que este año, al cierre, en diciembre, va a pasar con seguridad de 1.400.000%. Un aspecto que empeora la situación es el impago de la deuda externa, que alcanza en 2018 $7.100 millones. No hay fondos con que liquidarla. La deuda que emitió el gobierno de Chávez, esta deuda es la herencia del gobierno de Hugo Chávez, que hoy no se puede pagar. Este año, la economía nacional, según los cálculos que hemos hecho, la caída va a estar entre 25 y 28% de la actividad económica, con lo cual acumularíamos 5 años corridos de caída de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto. Denuncian que esto pone en riesgo algunas de las propiedades petroleras de Citgo, que ya está en la mira de quienes no han recibido sus pagos. Es el caso de Cristalex, que ya amenazó con demandar para subastarla. Esto repercute directamente en el día a día de los ciudadanos que padecen la crisis. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Otro elemento de la crisis es la dolarización de la moneda. La mayoría de los productos ya se consiguen en precios en divisas. Esa dolarización, por la vía de hecho, es precisamente un mecanismo de tratar de protegerte de esa hiperinflación que se traduce en un aumento en los precios de por encima de 3 puntos diarios. La dolarización de facto ocurre cuando el venezolano no confía en el bolívar, porque no hay manera de hacer un acuerdo en bolívares. O sea, ¿cómo pactas tú una deuda en bolívar ahorita y cuánto vas a pagar mañana? Desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional han propuesto un plan para recuperar la situación económica del país, que empieza con aceptar la ayuda humanitaria, establecer un plan de recuperación macroeconómica que acabe con el financiamiento del Banco Central de Venezuela y establezca un precio estable para el tipo de cambio, así como la recuperación de la producción petrolera del país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. A esta hora, y para hablar o profundizar en estos temas económicos, nos acompaña Ángel García Banch, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Señor García Banch, bienvenido, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania, gracias por la invitación. Yo, cuando escucho estas definiciones de la economía y lo que se dice, uno siempre piensa que lo que puede venir es peor. Y también uno pregunta, ¿se puede estar peor de lo que ya está Venezuela? Pero si el año 2018 fue el año de la catástrofe, ¿cómo visualizamos el 2019? De altísima incertidumbre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de todas las instituciones del Estado, desde el punto de vista de la nación toda, porque la nación se está fragmentando, buena parte de su población está dejando el territorio, no tanto porque quiere dejar el territorio, sino porque quiere dejar el régimen que tiene control del territorio, que es una banda criminal internacional que se ha hecho del poder con, evidentemente, ayuda de regímenes que se hacen pasar por opositores, ¿no? Entonces, hemos visto que se han hecho de todos los recursos, la industria petrolera la han destruido, se han metido en mafias de cambio, mafias de minería, mafias de combustibles, mafias de todo tipo, en un contexto en el que, insisto, la forma de percibirlo desde fuera es bajo la forma de emigración, éxodo masivo, una diáspora
creciente a ritmos acelerados. Estamos hablando de una destrucción de la población descomunal. Cuando la guerra de independencia estamos hablando de un 30-40%, claro, allí en ese caso fue por muerte, fue una guerra devastadora. Después vino la guerra federal, también tuvo implicaciones enormes, y bueno, ahora lo estamos viendo bajo la forma de diáspora, la población contrayéndose prácticamente por la vía de la inmigración masiva, aunque eso todavía no se ha registrado en las estadísticas oficiales, evidentemente. Pero sí, es una situación terrible, y solamente, en mi opinión, con ayuda externa es que vamos a poder dar el traste con el régimen, porque una solución interna ya yo no la veo, después de que ha quedado claro que es imposible una salida de facto al interno por temas de coordinación, no por temas de que todo el Estado venezolano esté secuestrado por esta banda internacional, esta banda criminal internacional. Yo estoy seguro que buena parte del Estado, y me refiero a la Fuerza Armada, está en contra de lo que está ocurriendo, pero no tiene la capacidad de coordinar una solución, una salida, porque es un sistema también de, digamos, de lo que se conoce en Venezuela como sapos, es decir, de inteligencia, de paso de información. No puede haber un mecanismo de coordinación entre los militares. Entonces estamos quedando a que la comunidad internacional participe de esa solución, y yo creo fielmente que tiene intereses muy claros para participar, tanto por el tema de la diáspora como por otros temas asociados a la economía venezolana. Claro. Ahora, ¿cómo sobrevive esta economía con una hiperinflación como la que Venezuela está viviendo? Es decir, en una semana los precios pueden cambiar 3 y 4 veces. No hay aumento salarial que traiga beneficio a la población, porque simplemente no se ha terminado el aumento cuando ya la inflación se lo llevó por delante. ¿Cómo manejar esta situación económica que está manteniendo a los venezolanos en el hambre y la miseria? Es que no hay solución hasta que salga el régimen. Hay gente que está hablando de una dolarización para el caso venezolano, pero eso no resuelve absolutamente nada. La dolarización está ocurriendo de facto, pero con controles de cambio, con controles de precios, mientras la moneda de curso legal, aunque haya una dolarización de facto, sea el bolívar, es decir, mientras los impuestos se paguen en Venezuela en bolívares, va a haber distorsiones cambiarias. Y mientras haya estas distorsiones cambiarias, va a haber una mafia apropiándose de unos 55 millones de dólares al día de la factura de exportación petrolera. Estoy hablando a precios promedio anuales, los precios han caído un poco recientemente, entonces sería algo menos, pero estamos hablando de una mafia que se apropia de la mitad del ingreso del Estado. Estamos hablando de una mafia que se apropia de 50 a 55 millones de dólares que cualquier país del mundo, cualquier Estado quisiera tener. Estamos hablando de cifras, yo he hecho de hecho un cálculo de más de 450 mil millones de dólares en saqueo, solamente por la vía cambiaria. Yo no estoy tomando en cuenta allí otras vías de saqueo como la mafia de la minería, la mafia de los combustibles y otras mafias importantes. Evidentemente, la principal mafia es la mafia cambiaria. Estamos hablando de no menos, o sea, la mitad de $1 trillón, y eso ni siquiera se ha registrado en el caso del capitalismo ruso post caída de la Unión Soviética. Entonces, es el saqueo mayor que conoce la humanidad. Eso es muy fácil de demostrar con cifras de diferencial de cambio, con cifras de exportaciones. Lo que ha habido es un saqueo terrible, y la solución no pasa por un cambio en la política económica con este régimen. Este régimen no tiene la capacidad de generar credibilidad, porque nadie cree en un régimen de ampones, un régimen que representa una banda criminal internacional y que representa intereses de un conjunto de otras naciones, pero jamás la nación venezolana, porque hay intereses cubanos, belorrusos, rusos, hay intereses iraníes, intereses inclusive de células terroristas, intereses de varios carteles, 2, 3 carteles de narcotráfico, pero no hay intereses de la población venezolana. Por eso es que la población venezolana está comiendo basura y está pasando penuria. Entonces, no sirve con un cambio de la política económica, tiene que cambiar el régimen completo.
y para ganar la credibilidad con qué hacer los cambios, porque esto es un tema de expectativas ya. Claro, claro, pero además de que, a ver, si las distintas mafias conviven con el Estado venezolano, o si las diferentes mafias están enquistadas dentro del Estado venezolano, pues ¿qué cambio va a haber en la política cambiaria? Si lo que se están beneficiando son precisamente quienes podrían cambiar la política del país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A quienes le tocaría dar al traste con el régimen cambiario son los que se han hecho multimillonarios robando cantidades obscenas de divisas bajo distintos mecanismos, pero que al final se reducen a la sobrefacturación de importaciones, bien sea a través del mecanismo de los CLAPS, del mecanismo de PDVSA, las propias compras que hace PDVSA, que por eso también se desploma la actividad petrolera, porque las compras la dirige no la transnacional petrolera, sino un grupo de ampones dentro de PDVSA. Y por supuesto el CEOFAN, que hace sus compras ya no civiles, sino militares, de provisiones, etcétera, y entonces evidentemente todo está sobrefacturado, donde debería llegar 100 unidades, llega una, pero esa unidad está más que sobrefacturada por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, a veces 100.000 veces. El ejemplo de los CLAPS yo creo que es el más claro. El nivel de sobrefacturación es descomunal y bueno, en eso se van las divisas del país. Las divisas del país no se convierten en mercancía. Las divisas me refiero más que del país, del Estado, del Estado de ampones que se ha apropiado hoy de esas divisas. Es que eso lo dijo Maduro con suma claridad cuando llegó. Dijo, ya no habrá dólares, ahorita habrá dolores. Dicho y hecho, lo que ha habido es dolores y los dólares son para ellos. Para el pueblo, que el pueblo son 200, 300 personas que forman ese politburó de mafia que hace las políticas económicas. Sin lugar a duda, no va a haber cambio mientras no se produzca la remoción por la vía, y yo lo voy a decir con suma claridad, por la vía de la administración de la violencia internacional. Yo no veo ningún tipo de salida que sea pacífica, negociada. Todo eso es un cuento. Una banda criminal no sale con negociación. Por eso es que yo he sido muy crítico de lo que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, que se ha sentado a negociar con un régimen, y el régimen tiene un ejército y tiene, digamos, capacidad de ejercer violencia, pero la MUD no tiene. Entonces, y cuando va a sentarse con los aliados internacionales, le dice que nada de presión por la vía violenta, sino que por el contrario se levanten sanciones. Entonces lo que vemos es un liderazgo de disque oposición reproduciendo al régimen, porque ya lo sabemos, está más que claro, hay conexiones importantes entre los financistas en ese sistema gatopardista de lo que es la política venezolana, donde hay grupos que están financiando a ambos lados. Entonces, cuando eso ocurre, evidentemente las opciones para una salida interna por la vía de una rebelión cívica es muy baja, es mínima, y la fractura del Estado, de la Fuerza Armada, es difícil por el tema de coordinación. Entonces estamos en manos de una salida internacional y yo creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra. Bueno, de no llegar esa salida administrada por la violencia internacional, usando una frase que usted acaba de decir, es tan sencillo como traducir este análisis en más hambre y más necesidad para el pueblo de Venezuela. No hay otra cosa en el futuro, lamentablemente, que no sea esa de no haber un cambio político. Bueno, definitivamente, y no solamente para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Colombia, porque lo que va a ir a Colombia es una situación terrible. O sea, estamos hablando de que yo he hecho cálculos al respecto. ¿Sí? Podríamos estar hablando yo calculé de julio de 2018 a julio de 2019 podrían haber salido de Venezuela 3, 4 o hasta 5 millones de personas. Que van evidentemente a llegar a plazas ya muy conocidas, que son Colombia, Perú, Ecuador, no llegan tanto a Argentina, pero Chile, y bueno, y estamos hablando de regímenes que no van a poder, o sea, es imposible que se puedan reelegir, porque lo que le estamos llevando es por lo menos
un desempleo de 5, 7 puntos de desempleo que se le sumarían en promedio a las tasas de desempleo ya existentes. Es decir, estamos llevando penurias, estamos llevando hambruna, estamos llevando delincuencia, estamos llevando presión a la baja en los salarios reales. Es decir, esto no hay forma de ignorarlo. Se puede ignorar unos meses, 3, 4, 5, 6 meses, pero desde que se dio ese brote de salida que se observa, yo diría desde el mes de mayo de este año, yo creo que esto es un tema ya de meses, ¿no? Porque la comunidad internacional lo está sintiendo, sobre todo los países vecinos. Además hay importantes razones adicionales, el financiamiento al terrorismo, la protección a células terroristas, 3 carteles de Estado con protección total de la Guardia Nacional Bolivariana. Luego hay un conjunto de razones y por supuesto hay una razón fundamental, vamos a estar claros, que es que Venezuela tiene en el subsuelo una de cada 5 gotas de petróleo. Es inviable en el planeta que el país con más petróleo se quede estancado por culpa del comunismo y por culpa de una banda criminal internacional. Ahí va a tener que haber una presión de salida y en esa presión de salida yo creo que se dan las condiciones para un cambio de régimen completo del Estado. El Estado venezolano hay que hacerlo de nuevo y lo vamos a hacer y hay quienes están preparados para hacerlo. Y estamos hablando de un sistema político nuevo y una economía de libre mercado. Venezuela ha sido república, pero jamás ha sido libre mercado. Cuando Venezuela sea república y libre mercado, será un milagro y la gente verá a Venezuela como un milagro que va a ser, bueno, simplemente un país con todos los recursos naturales y recursos humanos abundantes, con una institucionalidad que por primera vez le catapulta hacia el siglo XXI. Va a ser un cambio fundamental y estoy seguro que lo vamos a vivir, ojalá que sea muy pronto. Ojalá que sea muy pronto. Ojalá y así sea. Quiero agradecer a Ángel García Banch, economista y profesor de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Bien. Gracias. Y a las 6:29 minutos en Venezuela, y antes de despedir a esta parte del programa, Nicolás Maduro insiste, lo ha hecho hace pocos minutos, en un supuesto plan para asesinarle. Nuevamente habla de que se fragua un plan entre los Estados Unidos y Colombia para invadir a Venezuela, para matarlo, para desestabilizar el país. Ha llamado a los integrantes de la Fuerza Armada a prepararse para enfrentar a esas fuerzas extranjeras que, según él, están por infiltrarse en territorio venezolano. Esto dijo hace minutos. Ojos y oídos multiplicados para ver cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá. Ustedes me entienden, ¿verdad? Labor preventiva, dimensión preventiva, bien organizada, con las mejores técnicas y métodos de la inteligencia y la contrainteligencia popular. Si algún día se atrevieran a tocar un palmo solamente del sagrado territorio de la patria, la milicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe salir a expulsar a cualquier fuerza invasora que pretenda tocar este suelo sagrado de la tierra de Bolívar. Pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar. Es lo que ha dicho Nicolás Maduro hace unos minutos. No van a salir vivos porque el pueblo los va a ir a buscar. Habrá que ver si está bien alimentado el pueblo, ¿no? Porque creo que no va a tener fuerzas para caminar siquiera. Maduro insiste en una pelea con el presidente de Colombia, con Iván Duque. Ahora dice que el mandatario colombiano es el autor intelectual del complot. Se está conspirando contra la Constitución, la democracia y el derecho a soberanía de Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día
Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Que lo sepa nuestro pueblo, que lo sepa el pueblo colombiano. Reiterativo Nicolás Maduro en los últimos días hablando de este complot y atacando a Colombia. Pero no fue el único que habló a los militares hoy. Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela en el exilio, envió un mensaje a los militares venezolanos. Lo envió a los teléfonos celulares en una lista actualizada que está en su mano. Llamó a los uniformados a actuar para restablecer la democracia. Escuchemos. Hoy, 17 de diciembre de 2018, envío un mensaje a las mujeres y hombres honestos de la Fuerza Armada de Venezuela. Te hablo a ti, militar venezolano. Se acerca el momento de tomar la decisión más importante en horas cruciales para la patria. Es la oportunidad de ponerse al lado del pueblo y restablecer la democracia. Pueden contar con todas las garantías que necesiten para actuar y devolver la libertad a los ciudadanos. Ya basta que un pequeño grupo de generales los sometan a las más grandes calamidades con el único objetivo de mantener sus negocios delictivos. Los que actúen serán premiados y reconocidos por el país, por todos los venezolanos y por la historia. Ustedes serán protagonistas de la nueva Venezuela, de oportunidades, bienestar y felicidad que entre todos construiremos. El país cuenta con ustedes. Con eso hacemos una pausa en la tarde de hoy. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Allí tienen todos nuestros contenidos y la señal en vivo de nuestro canal. Hagamos una pausa rápidamente y al regreso hablamos de Bolivia y Evo Morales, que nuevamente ha inscrito su candidatura para un nuevo periodo. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más. Diferentes miembros de la comunidad internacional siguen sumándose a las voces de rechazo contra la nueva postulación de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. El gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado a través del Departamento de Estado en el que condenan las recientes amenazas contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral y pide que se respete la constitución política. La administración de Donald Trump se ha hecho eco del pedido de la Unión Europea, solicitando que se tenga en cuenta el resultado del referéndum de 2016. El respeto a la independencia del Poder Judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión son derechos fundamentales y pilares fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. Estados Unidos apoya una democracia saludable en Bolivia que respete la Constitución de Bolivia y la voluntad del pueblo boliviano. En esta parte del programa saludamos a Juan Carlos Guasmos, presidente de Paraguay, uno de los firmantes del comunicado que agrupa a los expresidentes en IDEA. Presidente, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer escucharlos. Igualmente para nosotros. ¿Se rompe el orden constitucional con esta nueva candidatura de Evo Morales? Pero desde luego, este señor ha roto la institucionalidad de la República, ya le han hecho un referéndum, pues el pueblo ha votado en contra de su reelección, pues lo mismo él ha pisado leyes, viola la Constitución, seguramente ha comprado a los tribunales de justicia a los efectos que le den la oportunidad de hacer otra vez este disparate. Yo, señorita, le quiero decir, soy hijo de un excombatiente de 3 años en la guerra con Bolivia y tuve la oportunidad, al ser electo presidente, de devolver todos los trofeos de guerra al hermano pueblo de Bolivia en una plaza de La Paz donde había más de 50.000 personas. Con esto le estoy demostrando el afecto que tengo al pueblo de Bolivia. Y nosotros, los expresidentes que conformamos IDEA, lo que estamos buscando no es
estar a través de tal o cual partido, sino a través de los pueblos, del entendimiento que la democracia es la que hace crecer a los países y no esta pseudodemocracia de estos dictadores zurdos, de una zurda festiva, diría yo, que no da ningún progreso ni nada parecido al pueblo si no se benefician ellos. Entran democráticamente y una vez electos realmente hacen lo que quieren con el pueblo. Tenemos el caso Venezuela también, el caso Nicaragua, y bueno, nosotros conformamos un grupo de expresidentes democráticos que hemos sido electos legítimamente en elecciones libres y transparentes y hemos entregado el gobierno de la misma manera a nuestros sucesores. Entonces, no estamos buscando ningún enarcecimiento ni absolutamente nada, sino realmente proteger a todos los pueblos latinoamericanos de estos pseudos presidentes o políticos que realmente solamente traen el atraso y llenan sus bolsillos con los dineros del pueblo. Expresidente Wasmosy, primero permítame recordarle a nuestra teleaudiencia que IDEA es la Iniciativa Democrática de España y las Américas que agrupa a más de 30 expresidentes. Ustedes han pedido en un comunicado que la comunidad internacional reaccione. Han pedido a los países miembros de la OEA y también a los de la Comunidad Europea. ¿Cómo tendrían que reaccionar? ¿Cómo tendrían que responder? Bueno, tratamos de hablar con los presidentes actuales. Hay muchas maneras de forzar al gobierno a que realmente haga lo que tenga que hacer. Ahora, hasta en la Biblia está la autodeterminación de los pueblos y la defensa de sus derechos. De modo que no estoy deseando derramamientos de sangre, pero le estoy diciendo que no podemos estar nosotros bien disfrutando, mirando la desgracia de nuestros vecinos. Sí. Presidente, ¿no se queda la diplomacia detrás de los acontecimientos? Usted mencionaba precisamente a Venezuela. La comunidad internacional tardó muchísimos años en reaccionar a la crisis que ya se gestaba. Parece que pasa en Nicaragua también ahora. ¿No se queda un poco atrás la diplomacia con sus respuestas? Yo creo que sí. Realmente, infelizmente, le diría yo a mi criterio, priman más los intereses, a veces personales, económicos de algunos, para no actuar realmente como corresponde. Es lastimoso, pero yo soy optimista y democrático. Espero que tarde o temprano van a volver otra vez estos países al sistema democrático. Hay quien señala, presidente Wasmosy, que no se puede exigir reaccionar contra Bolivia como se ha reaccionado en relación a Venezuela. Que Bolivia no tiene muertos en represión, en ese número impactante que tiene Venezuela, o que no hay el número de presos políticos, por ejemplo, que exhibe Venezuela. ¿Qué decir? Mire una cosa, no hay necesidad de contar presos políticos. Lo que estamos nosotros precautelando es la institucionalidad de las repúblicas, la institucionalidad. Y este señor está rompiendo la institucionalidad. Es más, durante su gobierno hubo guarismos, diría yo, importantes, pero no es mérito de él la negociación, por ejemplo, de la parte de gas con Bolivia y demás. Eso lo hizo Mario Cosío cuando era presidente de la Cámara de Diputados y hoy está exilado aquí en el Paraguay, justamente contrariando a este señor y otro presidente que nos animó tampoco a firmar, ¿verdad? Y él está disfrutando de ese boom, llamémosle así, de haber aumentado del 15 al 50% los royalties y los gases, y eso le dio algún bienestar, pero para consolidarse él, no en beneficio del país, del pueblo, ¿no? ¿Cómo vacunarse, presidente Wasmosy, contra estos políticos que se dicen demócratas y, como usted mencionaba, se sirven de la democracia para luego intentar perpetuarse en el poder?
Mire, existe en los sistemas democráticos, diría yo, la gente no idónea para manejar. Tiene bien definido qué es lo que quiere. Y yo le diría lo siguiente: organismos internacionales hay que realmente tengan la voluntad de afirmar y hasta, diría yo, presionar para hacer devolver a ese pueblo de Bolivia al sistema democrático, respetando las instituciones. Este señor, que podrá tener, qué sé yo, no tener muchos presos políticos, pero dígame usted, votó un referendo pedido por él y salió en contra, y después, ¿por qué sigue insistiendo? ¿Es o no la voluntad del pueblo al final? Bueno, presidente, porque pareciera que su propia voluntad es la que cuenta en cualquier tipo de circunstancia. Yo no creo que él tenga un liderazgo con todos los royalties que tuvo por méritos que no fueron de él, pero el referendo salió en contra. ¿De qué liderazgo le habla? Bueno, lamentablemente no son ellos precisamente los que respetan las normas democráticas. El Imperio Romano también cayó. Yo soy un hombre muy ferviente. Hay que seguir rezando, porque hay un ser superior que es el que está por encima de todos estos pseudo dictadores. Algún día volverá la calma y para eso hay que tener fe. Como le digo yo soy muy creyente y muy optimista. El sistema democrático tendrá sus imperfecciones, pero es el mejor sistema que ha llevado a todos los países al desarrollo que han tenido. Quiero agradecer a Juan Carlos Guasmos, expresidente del Paraguay y uno de los firmantes del comunicado de IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, donde se ha pedido un pronunciamiento en relación a lo que ocurre en Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, señorita, muy amable, gracias. Muy buena tarde. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más información. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde.